psicológica y jurídica de SECODAP hemos identificado un incremento en los casos. En el servicio de atención jurídica, más de 600 personas atendidas, el 32% de los casos están relacionados a violaciones al derecho a la integridad personal. Situaciones de abuso, castigo físico, abuso sexual y maltrato fue la pauta durante el periodo abril 2021-mayo 2022. ¿Dónde se denuncian los casos de maltrato infantil en nuestro país y cuáles son las pruebas que debemos llevar? Fíjate, una de las grandes ventajas que tiene la LOCNA es que cualquier persona puede denunciar. Cualquier persona tiene el derecho de acudir a un consejo de protección, al Ministerio Público, a la Policía Científica, para poder hacer una denuncia cuando un niño sea víctima de violencia. No se exige ningún tipo de condición, ni relación filial, ni prueba. La importancia es poder identificar el agresor y el domicilio para, en función a eso, el Estado desarrolla los procesos de investigación. Lo que es importante es que nadie puede ser indiferente frente a un contexto de violencia y cualquier persona puede hacer la denuncia. ¿Cuándo es la denuncia obligatoria? Cuando se trate de personal de salud o personal educativo que en el ejercicio de sus funciones conozcan situaciones de violencia contra los niños. Y esto es importante, porque estamos a próximas semanas de iniciar un año escolar y la importancia del rol del docente como un actor de protección para los niños. Usted mencionó algo importante y es que cualquier persona puede denunciar. ¿Qué pasa si tengo certeza de que un niño es maltratado y no denuncio? Por ejemplo, un vecino o incluso una maestra que logró conversar con este niño y decide pues hacer caso omiso porque no forma parte de su familia. ¿Me convierto en cómplice? Fíjate, en aquellas personas obligadas por ley a hacer una denuncia y no la hacen, se constituye un delito que se llama comisión por omisión. Okay. Entonces, en ese caso, el docente o el personal de salud que conozca de estos hechos y se queda callado, ahí se genera una responsabilidad. Que hemos identificado en SECODAP que hay mucha resistencia a la denuncia y hay distintos factores: desinformación, miedo a represalias, no quererse involucrar más de lo necesario o experiencias negativas previas a un proceso de denuncia, donde la denuncia conllevó a ese denunciante a una situación de riesgo o de indefensión o de más violencia. Entonces hay que hacer como un esfuerzo importante en pedagogía ciudadana, en pedagogía en derecho, para poder vencer estos miedos y estas resistencias. Y por otro lado, el Estado desarrollar mecanismos efectivos, rápidos, confidenciales, que permitan resguardar no solo a la víctima, sino también al denunciante. ¿Qué pasa al momento de denunciar? ¿Inmediatamente el niño es separado de su familia mientras investigan o cómo ocurre este proceso? Una de las grandes ventajas de la LOCNA fue cambiar la lógica. Antes de la LOCNA, en contextos de maltrato, se separaba al niño del entorno familiar. Entonces el niño sufrió una doble victimización. No solo el niño es víctima de violencia, se viola su derecho a la integridad personal, sino además se priva de su medio familiar. Con la entrada en vigencia de la LOCNA cambia la lógica y en contextos de maltrato lo que se separa es el maltratador del entorno del niño. Okay. Lo que hay que garantizar es que el niño preserva su medio familiar. No en todos los casos el medio familiar es el más seguro para el niño. Entonces en esos casos, vía consejo de protección, hay medidas especiales de abrigo, el niño puede estar o en una familia sustituta o en una entidad de atención. Pero lo ideal, el mandato, el norte debe ser que el niño permanezca en un medio familiar. ¿Cuáles son los programas de ayuda que tiene SECODAP para los niños que son víctimas de violencia? Bueno, tenemos un servicio de atención psicológica compuesto por 13 psicólogos, un servicio de atención jurídica compuesto por 2 abogados, pero también tratamos de establecer una gran red de organizaciones que permita paliar todo el impacto de la violencia contra los niños. Desde el punto de vista público, son pocos los servicios, son insuficientes. Mientras vamos al interior del país, más desasistencia hay. Entonces, hay que hacer un esfuerzo importante de articulación entre el Estado y la sociedad para incrementar los programas y los servicios, porque el impacto de la pandemia, más una emergencia previa, ha conllevado que los niños sean víctimas principales de la violencia. Le hablábamos con la psicóloga, pero ahora le pregunto a usted, según los casos que han atendido en SECODAP, generalmente los niños que son víctimas de violencia tienen padres que también fueron maltratados. El contexto de maltrato y abuso sexual son generalmente personas cercanas al entorno del niño y se basa en una relación de confianza. Puede ser un padre, un abuelo, un tío, un vecino, un entrenador, un docente. Siempre hay una relación de confianza que media y en función a esa confianza es que se materializa el abuso de poder o el abuso sexual o la violencia. En contextos de maltrato, lo que hemos identificado durante la pandemia es el entorno familiar más cercano al niño, papá, mamá, como principales agresores. Y esto obedece porque hay unas tensiones familiares que se agravaron por la pandemia debido al aislamiento, debido a la incertidumbre, y en función a eso se materializa el abuso. A la familia se le exige mucho, pero pocos espacios de apoyo y acompañamiento tiene. Si yo como papá tengo estrés, estoy cansado, estoy abrumado, no sé qué hacer, perdí el trabajo, mis ingresos han mermado, hay un estrés acumulado y muchas veces el niño
es el depositario de todo ese estrés. Entonces es necesario fortalecer programas de prevención, programas de promoción, programas donde los padres puedan desarrollar otros mecanismos para lidiar el estrés. Hemos identificado mucho las alteraciones del estado de ánimo, no solo en niños, sino también en adultos. Cuadros depresivos, terrores nocturnos, ideación suicida. Entonces eso requiere que tanto el niño tenga acompañamiento, pero también el adulto. No podemos dar lo que no tenemos. Y si yo estoy estresado, angustiado. Sobre los niños, después de vivir en un ambiente lleno de violencia, donde le gritan, donde le dan correazos. Sí, hay que hacer un esfuerzo también en desaprender prácticas de violencia. No estamos condenados a la violencia, no necesariamente un niño que sufre violencia va a ser violento, pero sí requiere una intervención temprana, una intervención a tiempo, desde el punto de vista jurídico, familiar, emocional, psicosocial, que le permite a ese niño desarrollar actitudes de afrontamiento frente a un hecho violento. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de los casos el acompañamiento es tardío o no ocurre. Entonces el niño es profundamente herido, profundamente lastimado y bueno, y tenemos un adulto con capacidades sociales bien comprometidas e instala que la violencia es el medio idóneo para yo resolver conflictos o yo utilizo la violencia para imponer un punto de vista. Entonces por eso es importancia de la denuncia, de la intervención temprano y se habla mucho de la resiliencia. Pero la resiliencia no es como la ósmosis que sale por generación espontánea, sino nace porque hay factores protectores. Un docente, un familiar, un hermano, un tío, la fe, el deporte, la música, que le da al niño una oportunidad distinta para poder cambiar su vida, bueno, y tenga un proyecto de vida alejado al entorno de violencia. Claro, pero generalmente este entorno de vida alejado de la violencia el primer paso lo tiene que dar otro familiar que entienda que lo que está ocurriendo en ese hogar está mal, porque los mismos padres, si son quienes ejercen la violencia, no pueden brindarle herramientas al hijo para tratar estas secuelas. Sí, pero también hay que hacer a los niños sujetos activos a su propia protección. En SECO hemos recibido casos que son denunciados por los propios niños. A través de la educación. Hay que entender que los niños tienen capacidades y eso fue otra de las grandes ventajas que tiene la LOCNA. El niño puede perfectamente hacer una denuncia en la policía, en el Ministerio Público. Con su maestra. Y el Estado está en la obligación de recepcionar la denuncia y darle la asistencia especializada. Pero es un ejercicio de ciudadanía. Y fíjate que para que un niño haga un reporte a una maestra, a un papá, a un policía, bueno, todo el esfuerzo que tiene que hacer, porque la víctima no denuncia cuando quiere, denuncia cuando puede. Entonces eso implica superar un conjunto de miedos y si un niño lo hace, ahí hay una semilla de resiliencia, hay una semilla de protección, que es lo que hay que cuidar y preservar. Hablamos de los niños, pero ustedes, por ejemplo, en SECODAP tienen manera de ayudar o de enlazar con otros ONGs o con otras fundaciones a adultos que pues aceptan que durante la niñez fueron víctimas de violencia y tienen secuelas. Sí, generalmente a los padres les da asistencia, el niño no va solo. Y generalmente cuando revisamos los casos, analizamos los casos, muy probablemente ese niño que sufre violencia hoy viene de un padre que también sufrió violencia. Entonces hay un círculo vicioso y una cadena sin fin que hay que los padres desaprender esas prácticas de violencia y desarrollar otras. Estamos en un contexto que es difícil, que es retador, que es complejo, pero en la medida que tengamos acompañamiento, detecciones tempranas, orientación, información, en esa medida podemos cambiar ese entorno de violencia. No estamos condenados a ser violentos y ese es el gran mensaje que tenemos que transmitir. La única forma de cambiar patrones de crianza abogado es a través de la educación, según su experiencia. De la educación y sobre todo del modelaje. Los niños aprenden mucho más de nuestro comportamiento o del sermón o del grito o del golpe. Puede ser que un niño, si yo le grito, yo lo nalgueo, deja el comportamiento, pero no necesariamente hay un aprendizaje. Lo que hace ese niño es desplazar el comportamiento a otro. No puedo gritar con mi mamá porque me pega, grito con mi papá, grito con mi maestra, grito con mis abuelos. Entonces hay que fomentar metacognición, aprendizaje, desarrollo moral en los niños y sobre todo que entienda que su comportamiento tiene efectos en el otro y que el niño tiene que saber manejar sus emociones y eso se enseña. Lamentablemente las escuelas están muy lejos de una educación emocional y ese es los retos comenzando un año escolar y ese es el reto frente al acoso escolar u otras expresiones de violencia. Está bien sentir rabia. Lo que yo no puedo en función de la rabia es lastimar a otro. Está bien sentirme triste. Lo que yo no puedo es quedarme condenado a la tristeza. Y eso hay herramientas para educar a los niños. Y entender que mis emociones tienen impactos en otras personas. ¿Qué pasa cuando un niño maltratado llega